La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Elevados a ley los programas sociales, íconos del actual gobierno, la nueva administración, es decir, la que va a asumir las riendas del gobierno, tiene la obligación de continuar las ayudas según la normativa, desde luego, como se ha mencionado en el debate legislativo, hoy financiadas por el presupuesto de cada ministerio, y es que las arcas del Estado deben prepararse, obviamente, para un escenario de cero o muy poca maniobra, ya que fiscalmente el país tiene muchas dificultades. Ejemplo, aparte, si así lo deja, digamos, ver la problemática de enfrentar para ahorrar, por ejemplo, el tema de las pensiones de cientos de salvadoreños que pertenecen al antiguo y al nuevo sistema y que hoy por hoy no tiene, digamos, definida una estrategia clara, es decir, el nuevo ejecutivo debe comenzar a analizar y poner cartas en el asunto. Hoy vamos a aprovechar hacer un análisis de cómo queda financieramente el país y los avances logrados en los primeros 5 años de la izquierda en el poder, y particularmente vamos a hablar sobre el rol que tiene la Secretaría Técnica de la Presidencia, aquellos aspectos elementales que han determinado la ejecución de megas obras, el tema de la inversión, el tema del diálogo, que por cierto este día inicia en asignación el vicepresidente electo Óscar Ortiz con empresarios del país. Así es que vamos a hablar de temas muy importantes, temas de país, esta mañana, no sin antes de darle un paseo también a lo consistente que debe de ser atender uno de los más grandes desafíos que tiene el país, como es el tema del presupuesto para el área de seguridad pública, que es un tema que desde luego preocupa, y más aún cuando en los últimos días, en las últimas horas, estamos viendo acciones que en poco o nada abonan hacia ese clima de pacificación y de desarrollo que quiere el país. Acompaña. Introdujimos en plena crisis económica mundial y nacional el sistema de protección social universal con nuevos programas. Cuando llegamos solo habían 2 programas muy limitados. Hoy vamos a dejar una herencia como de 10 u 11 programas. Y de manera importante, no existía ninguna institucionalidad para el tema social. Imagínense la visión que existía antes tan conservadora de la política social. Antes, si ustedes se preguntarán, o los televidentes, bueno, ¿y quién conducía la política social? ¿Cuál era el órgano rector de la política social antes que nosotros llegáramos? Pues no existía. Así de simple. Lo que me parece un escándalo histórico. Sí. El presidente de la República nombraba a un comisionado o una comisionada, y esa comisionada era la encargada de la política social. Lo que hemos hecho es introducirle un nuevo sistema redistributivo. Si usted se fija, ¿qué es el sistema de protección social universal? Es el Estado ahora que, con lo que recauda y con lo que capta a niveles internacionales, se queda con parte de la riqueza del país. Y esa riqueza del país ahora la devuelve a la sociedad. Los diputados la mejoraron, y las diputadas, pero el sentido jamás se lo cambiaron. A diferencia de otras leyes, cuando pasa que a veces los diputados y diputadas le cambian el sentido, reducen el alcance. Y esta vez se respetó el espíritu, el alcance, y por lo tanto El Salvador hoy es uno de los pocos países que tiene una ley de desarrollo social que es vanguardia en América Latina y que nos permite hoy sí tener una política de Estado. En estos 5 años, la atención del gobierno se centró más en atender aquellos nichos de pobreza como tal, descuidando la clase media. ¿Se podría hacer una evaluación y una comparación y darle una respuesta a estas inquietudes? Por supuesto. Insisto, nosotros llegamos con un nuevo concepto de la política social, que tiene 2 diferencias con respecto a todo lo que se ha hecho en la historia de este país. Primero, entendemos que la política social es un derecho. Este gobierno, que es el primero en instaurar el sistema, en comenzar el sistema, tenía que comenzar con las prioridades, tomando en cuenta los recursos, las restricciones de recursos financieras e institucionales. Y ahí hicimos las prioridades. Después de hacer un análisis dijimos, no le podemos comenzar a dar a todos los salvadoreños y salvadoreñas ya este piso mínimo básico. Pero sí, entonces vamos a comenzar con aquellos parte de la población
que según todos los estudios, según las estadísticas, son los que tienen más problemas de vulnerabilidad. El paquete de uniformes útiles escolares, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes van a las escuelas públicas? Ahí no van las clases medias. En ese 1.3 millones que damos de uniformes útiles escolares, no hay clase media. Por supuesto que hay clase media. ¿Y qué le damos? Y eso le ha significado a la gente una reducción de costos. Los próximos gobiernos, tal y como quedó la ley, pueden introducir nuevos programas. Esta política social del gobierno le ayudó a la gente que más lo necesita. Y es que así es. ¿Cómo usted, si no tiene recursos, le va a ayudar al hijo que está sano y no al que está enfermo? Todos estos programas que fueron aprobados por la Asamblea, el 90% de ellos se financian con recursos internos. El 90%, o sea, de cada dólar que invertimos en los programas sociales, 90 centavos vienen del presupuesto nacional y solo 10 vienen de la cooperación internacional. Si queremos mantener estos programas y ampliar estos programas, tenemos que ser eficientes, es decir, en el tema fiscal. ¿Esa ambigüedad es un mito, entonces, sostener esa tesis de que la clase media ha estado, digamos, como un poco desatendida, no digamos desprotegida, desatendida? El mito es creer... Entiéndase clase media, aquella población económicamente activa, es decir, aquella que resiente el golpe de la energía eléctrica, el acceso, digamos, a un mejor empleo, el alto costo de la vida y otros aspectos que... Pero eso no es clase media. Desde finales de los 70 no existe ningún estudio que diga quiénes son las clases medias en este país. No existe. Que es una gran desventaja. Nosotros, cuando en la campaña con el presidente Funes, mandamos a hacer un estudio de Flaxo de Costa Rica, lo hizo, y nos salió según los datos que teníamos de las encuestas en el 2008. En el 2008, que la clase media era alrededor, en ese momento, del 25% de la población. Usted y yo recibimos subsidios, que no, por cierto, no deberíamos recibir. No deberíamos recibir. Y sin embargo recibimos. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces como gobierno atendamos primero a la gente que está más en situación vulnerable y después irlo extendiendo. O sea, el reto del país y de los próximos gobiernos es ir extendiendo los beneficios sociales. Nos pueden acusar de que hicimos mal las cosas o de que no hicimos todo. De lo que no nos pueden acusar es que nosotros sí planificamos y sí teníamos claro lo que había que hacer. Ahora, el legado que le queda a este país, le quedan los programas, la política, los instrumentos, la institucionalidad, que es un reto que el próximo gobierno tiene que montar la institucionalidad, y el reto que queda es que como sociedad nos unamos alrededor de impulsar una política social que beneficie primero a los que más lo necesitan y luego a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ya va a tener una pista para saber ir midiendo los alcances que puede tener. Y el país, y lo mejor es que este gobierno no lo tuvo. Nosotros hicimos en el plan quinquenal, había una parte social. Exactamente, sí. Pero hoy no, hoy la ley manda a que el país tiene que tener en los primeros 6 meses de cada nuevo gobierno un plan social. Imagínense, eso no es un avance. Entonces la sociedad, en enero del próximo año, el próximo gobierno puede decirle, este es el plan social del gobierno. Y ahí podrá comparar cuáles son las metas, cuáles son los programas, si está ahí se recogen las promesas de campaña. Y entonces hoy sí vamos a tener como sociedad instrumentos nuevos para evaluar la gestión pública. Eso es un salto impresionante. El reto que hay, insisto, entonces, para contestar su pregunta, ¿qué nos faltó? Nosotros cerramos el ciclo con la ley. Lo que falta hoy es implementar esa ley. Y el gobierno, entonces, futuro, tiene, en este sentido, grandes posibilidades. Hay retos, por supuesto que hay retos. En el caso de Fomilenio 2, por ejemplo, el convenio que ha sido aprobado por MSC y que ojalá se firme pronto para que se pueda implementar, uno de los componentes fundamentales es el tema de educación, que se va a beneficiar a por lo menos 400 centros escolares de toda la zona costera, ¿no? Con equipos, mejoramiento, capacitación de profesores, y trae una revisión de la currícula a nivel nacional. O sea, hay una apuesta importante en la educación y obviamente es ahí donde en el futuro tenemos que seguir avanzando. ¿Cuál es la diferencia que puede marcarse entre el nuevo acuerdo, o mejor dicho, entre los nuevos acercamientos que piensa establecer el nuevo gobierno versus lo que ha tenido que enfrentar este gobierno? Hoy inicia ese diálogo entre ANEP y el nuevo gobierno. Alguien se pregunta, bueno, ¿y cuál es lo prioritario ahí?
yo le agradezco la pregunta porque primero quiero felicitar a todos los actores sociales y políticos y económicos de este país el comportamiento que están teniendo en la transición. El país ha dado, y yo se lo digo porque he estado en las últimas 2 semanas en varios países, ha dado un salto de madurez política que a veces nosotros no lo reconocemos, pero que afuera se le reconoce de una manera tal y se le subraya, porque además la gente sabe afuera que venimos de un conflicto, de una guerra. Primero funcionaron las instituciones. O sea, la institucionalidad en este país funcionó a la perfección con todas las críticas y hoy todo el mundo tenemos ya un nuevo gobierno, un nuevo presidente electo, un nuevo vicepresidente, un nuevo gobierno y contrariamente a lo que siempre los que le apuestan a las catástrofes decían que iba a pasar, el país está en un periodo de calma y de diálogo. Y ahí le contesto la pregunta. Yo creo que, y felicitar al presidente electo y al vicepresidente, porque creo que han mandado los mensajes correctos hasta este día. Y los mensajes correctos los están mandando a la comunidad internacional. Tuvimos una mesa bilateral con ANEP. Bueno, se retiraron y la mejor muestra fue irse del CES. Sí, pero en los primeros años tuvimos una mesa de diálogo con el sector empresarial. Es que no se puede hablar del sector empresarial como que ANEP representa todos los intereses empresariales. ¿Qué es lo que hace difícil un diálogo con el sector empresarial en este país, sobre todo cuando las aspiraciones de un gobierno, como el caso que el que está por salir, el que te ha tocado presidir en términos de Secretaría Técnica, tiene una gran apuesta en lo social y necesita de recursos? ¿Qué es lo más difícil? Hay 2 elementos. Uno es un elemento, si usted quiere, ideológico, ¿no? Y es que el sector privado, yo creo que es injusto calificar como el sector privado. Aquí el sector privado es igual que cualquier sector, hay de todo. En la parte económica, que es la que también a mí me ha tocado coordinar, el día que entendamos como país, cada salvadoreño y salvadoreña, que el crecimiento económico de este país no depende de un solo sector, sino que depende de una asociación creativa de una alianza creativa entre el sector privado, que es el que invierte, que es el que tiene que innovar, y el Estado, que es el que tiene que generar las condiciones macroeconómicas, financieras de estabilidad, la infraestructura física. Los sectores académicos, que son los que tienen que apoyar la innovación y el conocimiento. Los sectores sociales aumentando la productividad. El día que entendamos que el crecimiento económico no es un problema de un sector, ese día El Salvador dará el salto cualitativo que necesitamos para comenzar a crecer bien, que es el gobierno del presidente Funes el que ha hecho la reforma del sistema de incentivos económicos más grande en la historia de este país. Reformas a la ley de zona franca, reformas a la ley de servicios internacionales, presentación del proyecto de socios público-privados, las 4 leyes que están allá de la pequeña y microempresa, la política industrial, la política de innovación, la política tecnológica, la política de desarrollo productivo, la apuesta por la zona costera. ¿Y qué es eso? Es una apuesta estratégica bajo la convicción. Nosotros lo hemos escrito además, por si no me cree, en los libros del cambio, decimos, tengo ese libro. Sin la empresa, o sea, en una economía de mercado, quien define el crecimiento no es el gobierno, la tasa de crecimiento, es el sector privado. ¿Cuál debería ser el objetivo final de cualquier diálogo? Por supuesto, construir políticas de Estado. Pero yo creo que eso no es el principal. El principal es construir juntos una visión de país. Uno de los principales puntos en los que no se han puesto de acuerdo y en los últimos años entre ustedes dos como actores fundamentales es el tema fiscal. No, pero yo le aclaro, en la historia del país nunca se han puesto de acuerdo el gobierno con el sector privado. Y entonces, aún en los gobiernos ¿a qué conlleva? ¿A imponer? No, es que ahí... ¿Hacer una reforma y no un pacto? Porque esa era la disyuntiva, ¿no? No, es que hay 2 maneras de hacer las cosas. Bueno, hay más maneras, pero 2 en el sentido que estamos hablando. Una reforma fiscal uno la puede hacer, obviamente, y esta es una condición sine qua non en una democracia, si uno tiene los votos, ¿no? Si un gobierno tiene los 43 votos, en el caso nuestro, según la ley, un gobierno puede pasar una reforma fiscal. Este país necesita un acuerdo fiscal integral. Y fíjese cuál es mi posición.
El primer acuerdo que hay que tomar el fiscal no es con respecto a los impuestos. Ese es el último acuerdo que se toma. El último acuerdo. Si ¿para qué se va a poner de acuerdo la gente en decir, bueno, ¿cuántos impuestos necesitamos? 10, 20, 30. Ese número es el último que se conoce porque antes hay que ponerse de acuerdo en qué invertir. Hay que entender que el acuerdo fiscal, primero hay que ponerse de acuerdo en qué gastar, cuánto gastar y después hay que buscar los recursos. Pero aquí por temas electorales, por temas, por intereses mezquinos, se le cree de la gente que los fiscales simplemente aumentar impuestos. No. Estamos viendo el tema de seguridad ahora. Pero esa hasta este día está creada solamente por acuerdo ejecutivo. Ahora pasa a ser acuerdo legislativo que le da una sostenibilidad y además se encarga ya no solo de promover inversiones y exportaciones, sino que además va a ser la que va a administrar los asocios público-privados. Es decir, pasa a ser ley de la República prácticamente. Entendemos, según lo que esta semana hay acuerdo para que se apruebe. Ojalá que es otra buena noticia para el país. Esos programas tienen que financiarse con recursos nacionales, aumentando la recaudación, generando, ¿y a través de qué? No necesariamente de más impuestos en el futuro. Si logramos un crecimiento mayor, el Estado tendrá más recursos para financiar los programas sociales. Por eso la apuesta ahora de los próximos gobiernos tiene que ser el crecimiento. Nosotros ya hemos dejado las bases. Organismos internacionales quieren escuchar y necesitaban escucharlo de las nuevas personas. Por ejemplo, su compromiso con el crecimiento, su compromiso con generar incentivos para las inversiones privadas, el compromiso con los proyectos estratégicos, ¿no? El compromiso con la responsabilidad fiscal. El acuerdo que firmó el gobierno del presidente Funes con el Fondo Monetario fue de los primeros de una nueva generación de acuerdos. ¿Por qué fue nuevo y novedoso? Nosotros le dijimos, vamos a hacer un ajuste fiscal, y lo hemos hecho, pero bajo ninguna circunstancia. ¿Con qué recursos comienza el nuevo gobierno a funcionar? Porque esa es una de las grandes preguntas y discusiones que se han tenido. Hay quienes sostienen, Fusade, si no mal no recuerdo, habla de 1.800 millones de dólares que necesita así categóricamente el gobierno para funcionar. El nuevo gobierno comienza con recursos importantísimos para invertir desde ya. De hecho, una recomendación que le hemos hecho nosotros al nuevo gobierno es que ejecute inmediatamente esos recursos que le quedan. En términos de gastos corrientes, digamos, obviamente el presupuesto está financiado. La inversión pública, en su gran mayoría, depende de los préstamos. En promedio, 90 centavos de cada cosa que se invierte para hacer un puente, para hacer una escuela, ese sí viene de afuera. ¿Qué podemos hablar sobre el tema del pago de las pensiones? Hemos llegado a un punto donde lo fiscal no se resuelve a partir de lo fiscal. Es el crecimiento económico el que va a financiar lo social. Esa es la apuesta del país y ese debe ser uno de los acuerdos fundamentales al que hay que llegar, cómo fomentamos el crecimiento económico y por tanto, cómo fomentamos la inversión privada. ¿Están garantizadas las pensiones? ¿Para seguro, cuánto tiempo? Seguro, están garantizadas. Están garantizadas, pero si no se hace una reforma integral, cada año que pasa, el sistema se va deteriorando. O sea, los pensionados no tienen que tener desvelos porque no se les van a pagar las pensiones. Ese no es el problema. Hay para pagar las pensiones. No, el problema es, esta es de las cosas que hoy podemos analizar con mucha más tranquilidad y que el país lo conozca. Aquí se impuso un modelo de pensiones hecho en base a intereses y a ideología que en base a la realidad, a lo que convenía. Y hoy, después de algunas décadas de funcionar, demuestra que ese sistema tiene que ser revisado, reestructurado, para bien de la sociedad, de la economía y de la política fiscal. Países modelos a los cuales nosotros nos acogimos para poder implementar todo este proceso de reconversión de administración en 1988, 89, que se hizo la reforma, sí. Están revirtiendo totalmente el modelo. Totalmente. Pregunta, ¿el Estado debería de tener control? Eso es algo que la sociedad debe decir. Lo que sí le puedo contestar... Es un tema que debe de llevarse totalmente, al diálogo totalmente. del que estamos hablando. ¿Y sabe por qué tiene que llevarlo? Porque cualquier reforma de pensiones que se haga,
supone costos políticos y económicos para la sociedad. ¿Y sabe por qué tiene que llevarlo? Porque cualquier reforma de pensiones que se haga, cualquier reforma de pensiones que se haga, supone costos políticos y económicos para la sociedad. Y por lo tanto hay que ponerse de acuerdo. Yo esperaría que si nos queda todavía un margen de más de un año, seamos razonables, abrir un diálogo, pero de verdad, entre empresarios, cotizantes, trabajadores, gobierno, para llegar a decir, esta es la reforma que este país va a comenzar a hacer desde el 2017 en adelante. Y esa reforma sí tiene que ser sostenible y le aseguro que pasa por redefinir las relaciones entre lo público y lo privado. Es decir, ¿significa revertir la privatización? No, yo no sé, porque usted me está diciendo cuál es la reforma. Eso es lo que hay que ponerse de acuerdo. Lo que sí sé, como economista, es que la reforma es una reforma que va a significar costos y va a significar compromisos de todos los actores. ¿Por qué Chile y Argentina y otros países sí lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Porque llegaron al límite y tuvieron que hacerlo, porque es un sistema que no es sostenible. ¿Nosotros? Este sistema no es sostenible. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.